Virus de Marburgo, el virus primo hermano del ébola, ¿podría convertirse en una emergencia sanitaria internacional? ¿Sabía usted que los expertos temen que si el brote que hoy en día se presenta en Guinea Ecuatorial se prolonga, podría convertirse en el mayor brote de la historia registrado para este virus? ¿Cuáles han sido los brotes anteriores del virus de Marburgo? ¿Podría salir de África? ¿Qué son las infecciones secundarias y por qué los expertos se preocupan por ellas? En una reciente publicación de este 14 de febrero de 2023, un grupo de científicos hablaría sobre la situación actual del virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial y cómo podría, si no se controla a tiempo el brote de este proceso infeccioso, convertirse en el mayor brote registrado hasta el momento en la historia. Una situación preocupante que nosotros debemos analizar. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindaremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre alerta sanitaria por virus de Marburgo. Un punto importante que nosotros debemos analizar es que la situación hoy en día con respecto a una enfermedad que sería catalogada como la enfermedad prima hermana del ébola estaría encendiendo las alarmas internacionales. Y sobre todo porque el virus de Marburgo sería el agente patógeno que hoy en día estaría llamando la atención. Un virus que no es recientemente conocido, sino que se conocería décadas atrás, cuando en 1967 en Alemania se habría reportado el primer brote mortal de esta enfermedad. Y lo preocupante sería que la historia pueda repetirse y sobre todo ser superada con respecto al brote actual que estaría sufriendo Guinea Ecuatorial, un país en África que hoy en día reportaría por primera vez un brote en su historia. ¿Qué es lo que pasaría con el virus de Marburgo y sobre todo por qué los expertos estarían alertando de no controlarse este brote podría expandirse a otros países fuera de África? Es importante mencionar que este 14 de febrero de 2023 un grupo de científicos habría analizado cuál es la situación del virus de Marburgo que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación se mencionaría: reaparece el virus de Marburgo, primo hermano del ébola, y que podría causar un brote mayor que incluso el descrito en el 2005. De acuerdo a la investigación se habría mencionado y se habría recalcado que la Organización Mundial de la Salud habría convocado una reunión de urgencia para contener los casos de la fiebre hemorrágica de Guinea Ecuatorial. Es importante mencionar que si bien es cierto, hasta el momento se habrían reportado 9 personas que habrían fallecido en Guinea Ecuatorial tras resultar infectadas por el virus de Marburgo, es importante mencionar que existiría un gran número de personas que estarían en cuarentena y bajo observación. Según la información, se habría indicado que más de 200 personas estarían en cuarentena en la provincia de Kiekten, donde en los últimos días se habrían registrado movimientos de la población. La vigilancia sobre el terreno se ha intensificado, habría declarado George Ahmed, representante de la OMS en Guinea Ecuatorial. Se está trabajando en un plan de respuesta a 30 días en el que se debería ser capaz de cuantificar cuáles son las medidas exactas y cuáles son las necesarias para poder contener el brote. Los expertos mencionan que si el brote se prolonga, podría llegar a superar a los dos más grandes que se han declarado hasta la fecha. Uno en Angola en el 2004 y 2005, en el que se habían registrado 227 muertes entre 252 casos confirmados, lo que supuso una mortalidad del 90%, y la segunda que se dio en República Democrática del Congo entre 1998 y el año 2000, en donde se registraron 128 muertes y sobre todo 154 casos, en donde la mortalidad registrada habría sido del 83%. Los expertos no niegan la posibilidad de que el brote hoy en día que estaría iniciando en Guinea Ecuatorial pueda superar y pueda convertirse en el mayor brote de esta enfermedad que se ha registrado hasta el momento en la historia. Una situación importante a tomar en cuenta.
los brotes de Angola y los brotes de República Democrática del Congo podrían ser superados por la situación que se da actualmente. Y los expertos no niegan la posibilidad de que la enfermedad pueda salir de África, sobre todo tomando en cuenta que a lo largo de la historia, desde 1967 hasta el 2023, ya se habrían registrado algunos brotes fuera de África, iniciando en primer lugar en el año 67 con lo que fue Alemania y Yugoslavia, y posteriormente también se habría confirmado un brote en Rusia, por lo cual no se descarta que el problema puede extenderse fuera de África, tomando en cuenta que la principal situación preocupante en la enfermedad conocida como la enfermedad por el virus de Marburgo serían las infecciones secundarias, es decir, las infecciones entre ser humano y ser humano. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, los expertos no descartan que el brote que actualmente estaría sufriendo Guinea Ecuatorial, donde ya se han registrado 9 personas fallecidas, en primer lugar podría convertirse en el brote más grande de fiebre hemorrágica causada por virus de Marburgo en la historia, tomando en cuenta 2 episodios concretos. Uno que se habría dado en Angola, donde prácticamente habrían fallecido más de 252 personas y se habría calculado una mortalidad del 90%, y otra dada en República Democrática del Congo, con una mortalidad casi del 80%. El brote de Guinea Ecuatorial podría convertirse en el brote más grande que hoy en día habría registrado la historia sobre la fiebre hemorrágica de Marburgo, una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Pese a ello, existiría otro riesgo de que la enfermedad se extienda fuera de África, sobre todo tomando en cuenta el mecanismo de las infecciones secundarias. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. En primer lugar, la enfermedad causada por el virus de Marburgo es una zoonosis, es decir, es una infección causada de animal al ser humano. Las zoonosis tienen 2 mecanismos de transmisión importantes, la vía primaria y la vía secundaria. La transmisión primaria hace referencia a la infección que pasa directamente del animal al ser humano. Puede ser directa o puede ser indirecta. Directa es cuando el agente infeccioso se transmite del hospedero definitivo, que para el caso del virus de Marburgo sería el murciélago de la fruta egipcio, que pertenecería al género Rosetus. Es muy importante que este murciélago infecta al ser humano a través del contacto con sus secreciones, y esa sería la vía de transmisión primaria, la cual puede ser directa, murciélago al ser humano, o indirecta, murciélago, un animal intermediario como un mono, como en el caso que sucedió en Alemania, y finalmente el ser humano. La preocupación es la transmisión secundaria, en donde una persona infectada puede transmitir a otras personas. Esto fue lo que se describió en Alemania y en Yugoslavia, cuando en 1977 monos procedentes de Uganda, con objetivos de laboratorio para investigaciones, habrían contaminado a los veterinarios y a las personas del laboratorio, y las infecciones secundarias se habrían extendido mucho más allá del laboratorio, lo cual preocuparía y podría pasar con el brote actual que se está registrando en Guinea Ecuatorial. Es por ello que las alarmas se han encendido y no se descarta que las infecciones secundarias de esta zoonosis podrían expandir el virus fuera de África. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. El mundo estaría bajo alerta ante un brote del virus de Marburgo, una situación que podría extenderse fuera de África. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 14 de febrero 2023, en donde un grupo de científicos hablaría sobre el riesgo que hoy en día se registraría con respecto al virus de Marburgo. Según la publicación, se habría mencionado que el brote actual causaría preocupación y que podría convertirse en el brote más grande en que la historia se ha registrado, en donde los brotes anteriores se habrían registrado sobre todo en Angola en el 2004 y 2005, registrándose 227 muertes de 252 casos infectados, y el segundo importante habría sido en República Democrática del Congo, en donde se registraron 128 muertes de 154 casos, una mortalidad del 83%. El brote de Guinea Ecuatorial podría convertirse en el más grande de la historia, y el riesgo importante es que pueda salir de África a través de infecciones secundarias, es decir, infecciones humano a humano. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta
esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.